Otro video, amigos, de la Revolución Ciudadana, en este caso del asambleísta Ricardo Patiño, manifiesta: vuelven los apagones. ¿Y qué hace el gobierno? Hoy en la Asamblea Nacional, la bancada de ADN se negó a fiscalizar los contratos de con Progen. Se adjudicaron 149 millones en plena crisis energética por generadores que no llegaron, incumplieron los plazos y entregaron equipos incompatibles. Y ahora se le niega incluso a pedir explicaciones. Ok, un poco más dice aquí: rechazaron el cambio del orden del día propuesto por nuestro compañero Blasco Luna para tratar el tema. Blindaron a la ministra, blindaron la corrupción y mientras tanto el país se queda, yo digo, se va a quedar ya sin luz, amigos. ¿Qué dice aquí? Hola, estamos aquí con Blasco Luna, el valiente asambleísta nuestro de la Revolución Ciudadana que presentó la propuesta para que se haga la fiscalización de los contratos con Progen. Así es, estimado Ricardo, solicitamos el cambio de orden del día para que esta asamblea, cumpliendo una de sus funciones de las dos que tiene, legislar y fiscalizar, hagamos que comparezcan acá al pleno de la Asamblea Nacional la ministra de Energía y Minas y también los responsables de los procesos de contratación, contratos que al día de hoy vemos que no han servido absolutamente para nada. Generación térmica puesta en tierra, tanto en Quevedo, en Salitrán como en Esmeraldas, y ninguno está funcionando al día de hoy. Sí, pero además de eso nos dejaron con apagones el año pasado, ¿no? Efectivamente, con pérdidas millonarias para emprendedores, y para productores, y esos generadores no funcionan al día de hoy. Lo más grave, en el contrato, como por ejemplo de Esmeraldas, traen generadores primeramente obsoletos, remanufacturados, que no tienen ninguna garantía, y lo más grave, que ni siquiera tienen las características técnicas, traen de 50 Hz cuando nuestro sistema interconectado opera con 60 Hz. Hay que gastar alrededor de 40 millones más para poder acoplar. ¿Y eso quién responde? El Estado, porque estas empresas no están respondiendo absolutamente ni un solo centavo, ni siquiera las garantías en su totalidad han hecho efectivas. Eso es lo que queríamos que en la Asamblea del día de hoy se trate y se lleve adelante un proceso de fiscalización. Pero ya vimos que los bonitos de ADN no quieren. La votación en rojo, no. Están ustedes viendo la votación negativa. No quieren ni siquiera que se trate en la Asamblea. Y toda nuestra bancada plantea, sin embargo, que se haga la fiscalización a esos contratos. Esta es la realidad que vivimos en la Asamblea. Ok, aquí la situación va a ser bastante interesante también, amigos, porque miren esto que va a pasar aquí en también lo que dicen aquí los asambleístas, que eso es real, o sea, no es que se están inventando sobre esos generadores. Bueno, sea lo que sea, ya hay aquí hay algunos generadores, ¿no? Porque envió algunos generadores usados, dicen que son usados también. ¿Dónde los construían? ¿Cómo los construían? Creo que por ahí se buscaron un poco de piezas viejas, hicieron unos generadores y le vendieron a Ecuador. ¿Lo sabía el gobierno? No lo sabía. Ellos dicen que no, que sí. A Manzano, cuando le preguntaron, dijo: no sé, yo no sé dónde estarán haciendo. Dijo: no sé, yo solo sé que... Entonces, o sea, ni siquiera supo verificar bien si es que la empresa era algo real. Pero bueno, digamos que ya tenemos estos generadores y que, bueno, hay que convertirlos a ni sé cuántos niveles de voltaje que necesitan para nuestro país. O sea, 40 millones más va a tener que invertir el país. ¿Eso lo va a decir el gobierno? ¿Te va a salir a decir eso? Si es que lo hace, porque estamos seguros de que si empiezan a lo que imaginamos es de que de aquí en algunos días o un par de meses nos va a decir, bueno, que con los generadores que llegaron, con esos vamos a trabajar, que bueno, sí ha venido algo mismo y con eso vamos a generar algo de energía. Y se han de hacer fotos, se han de felicitar y que no, que hay que seguir igual adelante. Ya, ok, listo, chévere. Ahora lo pueden hacer, pero van a tener que gastar un poquito más. 40 millones más. Eso no te lo va a decir el gobierno. Si es que los vemos que encienden los generadores. Te va a decir de que están que gastan dinero y gastan dinero y gastan dinero para cubrir sus errores. Por eso es que en la Asamblea Nacional, mire, eso es una total impunidad, amigos, que hay aquí ahora mismo, de corrupción. Así les gusta. Bueno, si eso es lo que quieren, eso es lo que ha votado la mayoría del país, pues bueno, adelante. Pues después no hay dinero para los servicios públicos, no se quejen. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos, no se olviden de suscribirse.
Siguen las promesas de Noboa, amigos. Pues resulta claro que en el encuentro con el Congo, el primer mandatario señaló que para el segundo cuatrimestre la asignación anual a los GATS aumentará a 3.261 millones, lo que representa un incremento de 318 millones. Escuchemos lo que dijo Noboa. Sabemos que la deuda histórica con los gobiernos autónomos descentralizados ha frenado la ejecución de proyectos vitales para la población. Por ello, desde el primer día, demostramos nuestra responsabilidad con el desarrollo local y pese a las dificultades económicas, transferimos 4.974 millones de dólares a los GATS, incluyendo el pago de 857 millones de deudas heredadas. Y en lo que va del 2025 ya hemos desembolsado 1.267 millones de dólares. 6 meses. Además, a través del Banco de Desarrollo del Estado se aprobaron más de 134 millones de dólares para mejorar la calidad de vida de la población. Y hoy tenemos una gran noticia para todos. Para este segundo cuatrimestre, la asignación anual a los GATS aumenta a 3.261 millones de dólares, lo que representa un incremento de 318 millones de dólares. Pero en términos sencillos, nosotros sí fuimos los que dimos la cara. Cuando gobiernos pasados se escondían, cuando gobiernos pasados se quedaban sin dar explicaciones, nosotros veníamos, nos reuníamos con las personas, dábamos por Lazo, también nuestro vez, punto de vista y al mismo tiempo mostrábamos la realidad de la situación, que nosotros no fuimos los que destruimos el país, nosotros estamos luchando y cambiando en contra de los que sí destruyeron el país. Estamos atacando la desigualdad desde todos los frentes. Y hoy, más que nunca, el Ecuador necesita gobiernos locales firmes, donde su voz sea escuchada y sean protagonistas del desarrollo territorial. Bueno, ante esto, amigos, hubo una respuesta también de Paola Pavón, que manifestó durante la reunión convocada por el presidente del Congo, que en la ciudad de Machala. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, hizo un llamado al presidente Noboa sobre el pago de las asignaciones. Escuchémoslo. Bueno, muy contentos de estar en la provincia del Oro, más aún en sus fiestas. Venimos a una reunión de trabajo con el gobierno nacional, con el presidente de la República, y ojalá que de esta reunión tengamos una hoja de ruta que nos dé respuestas. ¿Cuándo van a transferir a pagar los 650 millones que les deben a los gobiernos provinciales? ¿Cuándo le van a pagar a la prefectura de Pichincha y al pueblo de Pichincha los 35 millones que le deben? ¿Cuándo se transferirán los 5 meses de deuda que tiene el gobierno nacional con la prefectura de Pichincha? Nos adeudan noviembre, diciembre del año pasado, marzo, abril, mayo y estamos en el mes de junio. Eso asciende a 35 millones, de los cuales 32 millones responden al modelo de equidad territorial. Queremos también conocer cómo avanza la refinería de Esmeraldas. El país se encuentra sin asfalto. Más de 50 obras se encuentran paralizadas entre Quito y Pichincha. Y también venimos a exigir que no haya un trato discriminatorio con las prefecturas que no pertenecen al signo político del señor presidente. Solo a las 8 prefecturas de la Revolución Ciudadana se les adeuda más de 150 millones de dólares, que significa el 60% de la deuda que tiene el gobierno central hacia las prefecturas. Hemos vivido este fin de semana y los primeros días de la semana momentos muy dolorosos y tristes. Mi solidaridad con Guayas, con Pascuales, con La Bahía, con Prosperina, la situación en Manta. También enfrentamos el fin de semana sicariatos en la ciudad de Quito. El país no está para festejos, pero sí es nuestra obligación venir a colocar los temas que nos preocupan a las provincias, que nos preocupan a las prefecturas. Bueno, como ustedes pueden... El problema de Noboa es de que Noboa hace ofrecimientos, ¿no? Él dice, hemos dado, ¿no? Pero dice, hemos cubierto deudas, un montón de deudas. Pero cuando salen las autoridades y le dicen, sí señor, usted ha dado, pero la mayoría han sido ofrecimientos. Porque miren aquí, 5 meses. Entonces, el problema de Noboa es de que el hombre tiene todas las ganas, tal vez, pero no tiene plata. Y pasa todos los meses ajustándose. Porque no hace una buena administración. Porque en vez de coger y enviar, por ejemplo, congelar los pagos a los... digámoslo así, a los fondos internacionales y decir, bueno, ¿sabe qué? Aguánteme un ratito, aguánteme un medio año. Primero déjeme poner la casa realmente en orden.
darles dinero a la gente que necesita y crearme mi fondo para cuando se me acabe seguirles dando, porque esos son los que mueven el país. No, es como que primero tenga la plata, haga y acá, no hay que me aguante 2, 3, 4, 5 meses, hasta eso ya me consigo otro préstamo que tal vez usted mismo me dé, tal vez. Y el hombre pasa chiro, porque no administra bien. O de pronto no es que no administra bien, no le importa. Él prefiere llenar los bolsillos de los banqueros internacionales. Y eso aquí solo estamos hablando de las prefecturas. Y tenemos de un lado, amigos, la situación de los hospitales, las medicinas, peor la seguridad, ustedes ya han visto. Y las consecuencias se ven. Dializadoras, seguridad por todo lado, que es lo más problemático ahora mismo. Entonces, realmente realmente, amigos, con tú lo escuchas, no se oye bonito, pero si te vas a la realidad, es totalmente diferente. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos. Ok, en este video vamos a ver unas declaraciones de Ricardo Patiño. Estás en tu casa, mandas. Imagínate esto: estás en tu casa, mandas un mensaje, haces una videollamada, crees que estás en privado, pero no lo estás. Tu ubicación, tus contactos, tus chats. Alguien del gobierno los está revisando y sin orden judicial. La nueva ley de inteligencia permitirá al Estado interceptar tu llamada, rastrear tus movimientos, recoger tus datos y guardarlos por 15 años sin tu permiso. Si es para protegernos de la delincuencia, de acuerdo, pero no podemos dejar la puerta abierta para el abuso que puede ejercerse contra periodistas que incomoden al poder, empresarios a quienes quieren eliminar, políticos, líderes sociales, académicos, gente que hace opinión, incluso contra enemigos personales. Nadie puede estar de acuerdo con una ley que permita esto. Nosotros propusimos que esto se pueda hacer, pero con orden judicial. Ok, entonces, como ustedes ven, ya muchos han salido a decir, no, pero es que si vos no tienes nada que ocultar, si no eres un delincuente, no tienes por qué preocuparte. Exactamente, o sea, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que aquí los que más se van a preocupar son los delincuentes. Pero no creo que a ninguno, ahí sí puedo decir el 100%, a nadie le guste que se metan a revisar su vida privada. ¡A nadie! Yo creo que esto ni en Venezuela se ha dado esta situación, ¿no? De que sean así tan frontales. Porque mañana, pongamos un ejemplo, ¿no? Al propio aquí, a todos, mejor dicho, los de la bancada, a los líderes de la bancada de la Revolución Ciudadana, Luisa González, a todos, pongámoslos, también de otros grupos políticos, Jaime Nebot, y a todos, Isa, ¿no? Líderes de la CONADE, a todos, al que se les ocurre, ¿sabes qué? Búscame el teléfono, o no, el nombre, ok, qué números tiene registrado, claro, el señor tal, dile que me traiga directamente, o sea, como ya hay la ley, que me mande por orden del gobierno todas las conversaciones del último mes. O quién sabe, ya pueden estar tomando ahora mismo las conversaciones y estar revisando de dónde puedo sacar un caso judicial. Entonces a los únicos que tal vez les vayan a investigar son a ellos, pero ellos mismos no se van a hacer esa vuelta, como quien dice, ¿no? Te deja ahí la incertidumbre, ¿no? Hasta hay una libertad ahora mismo para que te revisen todo lo que vos quieras y nadie diga nada, es por ley. ¿Imaginas que el Estado lea tus mensajes, escuche tus llamadas y rastree tu ubicación sin orden judicial? Con la ley de inteligencia eso ya es legal. En la Asamblea de Ecuador, la bancada de ADN legalizó el abuso de nuestros votos y la respuesta real a la inseguridad, dice aquí. La respuesta real a la inseguridad, dice aquí también Ricardo Patiño. Es una situación, amigos, podría pensar, ¿no? Entonces, pondrás de pilas. Por ahí incluso han mandado algunos consejos que dicen sácate un chip que no esté a tu nombre o qué sé yo, pero imagínate tener que hacer esas situaciones, ¿no?
tener que poner información que no sea la tuya, porque cuando tú vas y registras un número, tienes que dar un número, ¿no? Tu cédula y todo, pues, de lo que yo sé, ¿no? Pero ya, sí, o sea, una situación, amigos, de tratar de uno mantener la privacidad, ya es un lujo ahora aquí en el país. ¡Un lujo! Increíble, amigos, a lo que hemos tenido que llegar con estos gobiernos de derecha. ¿Qué más quedarán ahora? ¿Qué más quedarán de nosotros? Es la pregunta. ¿Qué más quedarán de nosotros? Continuamos, no se olviden de suscribirse. Continuamos con más datos, amigos. El asambleísta Javier Lazo manifiesta: desde el Pleno conversamos con Blasco Luna, asambleísta de la bancada de Revolución Ciudadana, que presentó una solicitud de cambio de orden del día para analizar el caso Progen. Sin embargo, la mayoría oficialista impidió que la asamblea haga su trabajo de fiscalización. Escuchemos. Este día, miércoles 11 de junio de 2025, estamos en el pleno de la Asamblea, concluido ese pleno, y me voy a quedar un tiempo más con este querido compañero Blasco Luna de Azogues, un compañero que tiene un vozarrón, enhorabuena, y que es un gran defensor de las causas de nuestra gente. Por ejemplo, él hoy en día presentó en esta sesión un cambio de la orden del día para tratar el tema Progen. Oficialmente este gobierno ha declarado nulo los contratos con Progen, no sirven. ¿Y qué va a pasar con el anticipo que se le dio a Progen? Para eso conversamos con el colega asambleísta Blasco Luna. Blasco, gracias por permitir esta conversación. ¿Qué va a pasar con esa garantía? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Se puede quedar todo eso en la impunidad? Javier, gracias a ti por permitirnos también conversar sobre estos temas que es de interés nacional. El tema Progen es muy grave. Hay incumplimiento de plazos en los contratos. No olvidemos que el año pasado, cuando se dio la crisis energética, procedieron por emergencia a hacer una contratación para generar en el Sabichal, en Quevedo y en Esmeraldas lo que hacía falta para cubrir con ese déficit producto del estiaje. Más resulta que ha pasado más de un año y hoy recién se dan en cuenta que sus contratos carecen de legalidad y sobre todo que no solucionan o no han solucionado el problema de déficit de generación térmica. Hoy día presentamos el cambio del orden del día amparados en la declaración dada por el gobierno señalando de que declara unilateralmente la nulidad de los contratos. Y eso va a traer repercusiones, tanto en el ámbito legal, en juzgados internacionales, pero sobre todo en la deficiencia que no ha sido cubierta. Juzgados internacionales, perdona las interrupciones, Blasco. Efectivamente. Porque tenemos esa maldita subordinación al arbitraje internacional, que nos van a hacer pagar. La compañía Progen puede presentarnos una demanda al Estado ecuatoriano y le tenemos que pagar encima. Eso es más probable, porque revisada la información, cumplieron la empresa Progen con todos los procesos para que puedan ser recibidos los equipos. Como por ejemplo, un chequeo de los equipos vía telemática. Imagínate, o sea, prácticamente aceptaron o dieron por aceptados esos equipos que llegan aquí al país y con supuestamente nuevos. Llegan acá y se dan en cuenta que son remanufacturados, que ni siquiera tienen el sello de garantía y ni siquiera son equipos de la marca Progen, sino son equipos que ya están descontinuados, que prácticamente cumplieron su vida útil en el 2015 y que Ecuador los recibe como nuevos. O sea que frente a la posibilidad de apagones que pueden venir, porque el estiaje nos puede volver a amenazar, estamos de nuevo en fojas ceros. Efectivamente, porque lo que generamos mediante el sistema de generación hídrica no abastece para poder cubrir la demanda que tenemos el día de hoy. Y lo más grave, no contentos con esto, también un contrato que suscribieron para la generación en Esmeraldas, los equipos que dieron por receptados no cumplen con las especificaciones técnicas, porque nuestro sistema de transmisión funciona a 60 Hz, y más resulta que los equipos que llegaron son para generación a 50 Hz. Uno dice, tal vez 10 de esos 10 Hz es una pequeña diferencia. No,
Hay que establecer equipos para que se haga esa transformación, y esa transformación costaría alrededor de $40 millones adicionales. Más los 70 millones. Más los 70. Siga sumando. Sigamos sumando. Y lo más grave también de los equipos que llegaron para generar a través de Progen, decían que funcionaría con un derivado del petróleo que es más barato. Y resulta que no, que funciona con diésel, que es mucho más caro, lo que encarece el costo de generación de kilovatio hora, lo que va a encarecer mucho más las planillas, porque al final, ¿quiénes tienen que terminar pagando? Somos los usuarios. Ahora, brevemente, Blas. Y eso es lo que no te quiere decir el gobierno. El gobierno solo te quiere decir, no, es que aquí estos están tratando de frenar el progreso, el desarrollo. Y salen algunos otros desubicados a condecorarlos incluso. Esto lo que dicen es muy grave. Y yo solo digo, espero que logren solucionar el gobierno. Si no, prepárense para la avalancha de mentiras del gobierno cuando nos toque sufrir otra vez los apagones. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con más. Fortalecer la lucha contra... La ley de inteligencia en Ecuador tiene luces y sombras. Por un lado, promete fortalecer la lucha contra el crimen organizado, unificando a la policía, Fuerzas Armadas, el ECU 911 y otras instituciones bajo un sistema nacional de inteligencia. En teoría, eso permitiría actuar con más rapidez y precisión ante amenazas graves. También habla de proteger información clasificada y de establecer mecanismos de control. Pero la sombra más grande es quién realmente podría controlar esa información. Porque no olvidemos lo que pasó con Fernando Villavicencio, cuando la mafia lo quería extinguir. Su ubicación fue filtrada desde adentro del ECU 911, es decir, desde el mismo aparato estatal que debía protegerlo. Esta ley permite que los funcionarios accedan a información sensible de cualquier persona, como cuentas bancarias, registros telefónicos o movimientos sin necesidad de avisarle. Nadie se entera. Y claro, el que nada debe, nada teme. Pero si eso está en manos equivocadas, puede usarse no para protegernos, sino para identificarnos como blancos, saber cuánto tienes, dónde andas, con quién hablas, tus horarios, dónde estudian tus hijos, fotos de tus hijos, y puede convertirte en un blanco para secuestros, extorsiones o cosas peores. Por eso, si vamos a combatir el crimen, lo primero que tiene que hacer esa ley es depurar esas instituciones para que esta ley no caiga en las peores manos y que sea un arma de doble filo que ponga en peligro a la población. Que esta ley no se convierta en una puerta abierta para que el mal actúe desde adentro. Entonces, ustedes como pueden ver, amigos, como dice aquí, ya, o sea, imagínense un funcionario corrupto que esté dentro de los sistemas de justicia del país y que por ahí un grupo delincuencial le diga, ¿sabes qué? Te vamos a dar aquí un poco de billete y pide los números telefónicos de cierto lugar, San Borondón, digámoslo así, que ahí hay bastante plata supuestamente. Pide los números de todos ellos y la información y todo lo que dice aquí andan al alza y véndemelos. Entonces imagínense, toda esa información va a ser súper más que valiosa para los grupos delincuenciales, ¿no? Ya crea una preocupación para todos estos personajes, ¿no? Incluso para los más pudientes, digámoslo así. Y no solo eso, para la persecución. Como ustedes ven, claramente es una situación que preocupa. Una situación que preocupa porque tú ahora te pueden estar investigando o haciéndote un seguimiento y tú ni siquiera te enteras, ni siquiera lo sabes. Cualquiera. Esa es lo que te clava esta situación, esa tremenda duda. Aquí en los comentarios de esta publicación, a favor y en contra, dice: esto es lo que preocupa, que se usen para perseguir a la gente por no coincidir con el gobierno, sean periodistas, políticos, etc. Aquí Martín Pallares, también uno de los derechistas, dice: el gobierno pretende ampliar hasta el infinito sus facultades para espiar a la gente, pero adivinen qué podría ser la persona que reciba toda esa información. La cosa es para preocuparse. Aquí la reflexión, dice aquí. Así, bueno, entonces ¿para qué lo apoyan? ¿Para qué lo apoyan entonces a Noboa? Esa es la pregunta. ¿Para qué lo apoyaron desde un inicio? Pues ahora, aguántense. Y todos los que ya se sienten preocupados por esta cuestión, pues no se quejen. Lo apoyaste a Noboa, eso es lo que tú querías. ¿Y qué más cosas de dar? Vean que recién está empezando el hombre. Él sabe que tal vez después de este periodo ya no vuelva a gobernar. Entonces quiere dejarse, pero alineando todo para que por todo lado exista impunidad y para que sus negocios sigan, pero
concluyendo de la forma más fácil con recursos del Estado, quién sabe. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos con esto. Continuamos con más datos, amigos, para ustedes. Les comentamos que hubo ya una respuesta también del expresidente Correa sobre la situación de el asambleísta que expulsaron de la Revolución Ciudadana, David Arias. Wow, fue bastante contundente, como ustedes pueden ver ahí en imágenes. Este tipejo, le dijo así, junto con 77 más, es uno de los responsables de lo que se viene. Aprobaron una ley de inteligencia que acaba con garantías fundamentales. Pueden intervenir cualquier llamada sin orden judicial y que a manos de un amoral como Noboa servirá para cualquier cosa. Acaban con lo que antes se entregaba hasta la vida por defender la privacidad. El gran hermano ya está aquí. ¿A qué se refiere con el gran hermano? Se refiere a de que, como ustedes saben, en Estados Unidos le dicen el gran hermano a ellos, a ese país. Pero, ¿por qué también le dicen eso? Porque en cierto momento, siempre cuando se quieren referir a que Estados Unidos está interviniendo en algún asunto del político de algún país que no es el de ellos, le dicen, por no mencionar Estados Unidos, dicen el gran hermano. Pues claro, aquí como sabemos que Noboa está copiando las mismas, se puede decir así, argucias, las mismas políticas de Estados Unidos, porque se cree el hombre, bueno, tiene nacionalidad estadounidense, pero el hombre se cree que o nos quiere entender que Ecuador ya es una colonia más, digámoslo así, de Estados Unidos, o un estado más de Estados Unidos, porque hasta miren, hasta para dar sus anuncios pone un set igualito al que tiene en Estados Unidos, ¿no? Solo falta que pongan la bandera y el cuadro ahí, en este caso de Trump, y listo, ya. Entonces, es similar al apodo que le quieren decir el gran hermano, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que lo están comparando ahora mismo a Noboa con el gran hermano de Estados Unidos, y aquí sería el gran hermano ecuatoriano. Por eso aquí el gran hermano ya está aquí. Interesante, ¿no? Entonces cualquiera puede meter ahora mismo mano ahora en las comunicaciones de cualquiera. Y esto lo estamos viendo aquí también, amigos. Entonces, gracias al apoyo, en este caso, de otro traidor, como ya se ha venido diciendo, de la Revolución Ciudadana, que fue David Arias. Bueno, les recordamos, amigos, que Arias fue expulsado de la bancada por votar de forma reiterada en contra de las decisiones debatidas y acordadas por su bloque. La orgánica de inteligencia fue aprobada con 77 votos la tarde de este 10 de junio en el pleno de la Asamblea Nacional. Los votos fueron a favor del bloque Oficialista Acción Democrática Nacional, de 4 asambleístas de Pachacútec y algunos independientes. Sin embargo, el voto definitivo para que se apruebe la ley lo dio David Arias, legislador por Galápagos de la Revolución Ciudadana. Tras ello, el movimiento político decidió expulsar de su bancada legislador debido a sus constantes votaciones contrarias a las decisiones claves realizadas en el pleno de la Asamblea, y ante las cuales la bancada había debatido y decidido, indicó la RC en un comunicado. La bancada detalló que Arias respaldó la terna enviada por el Ejecutivo para prescindir del Consejo Directivo del IES. Luego, este asambleísta se detuvo en la decisión sobre la enmienda al artículo 5 de la Constitución, que trataba sobre las bases militares extranjeras, y en la sesión del sábado pasado apoyó la ley de solidaridad, pese a que había informado al buró todo lo contrario, dice aquí, amigos. Pero bueno, interesante. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Una realidad, amigos, que se está viviendo cada día y sigue aumentando y aumentando, es la inseguridad en nuestro país. O sea, ya nos están comparando hasta con los peores escenarios que ha tenido la historia de la violencia en Latinoamérica. En este caso, el ex candidato presidencial Pedro Granja manifiesta: esto será peor
esto será peor. Estamos en el Medellín de los 80, pero estamos rumbo a convertirnos en el Congo belga. Yo solo sé que Congo ha tenido una situación también de violencia muy fuerte en su historia, pero no sé qué tan fuerte ha sido. Pero si nos está diciendo de que está peor que lo que fue en Medellín en los 80 en el tiempo de Escobar, la situación está pero terrible. No están haciendo nada para combatir la expansión de las mafias. Cuando empezó el gobierno de Guillermo Lasso teníamos 43 grupos GDOs. Hoy, con el gobierno de Noboa, tenemos 134. La solución no va a ser militar, dice Pedro Granja. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones, amigos. Está claro que no tienen idea, la más peregrina idea de lo que hablan. Y mi querido Fernando, mira, tengo años hablando de política criminal, repitiendo todos los días que no están haciendo nada para impedir la expansión de la mafia. Tenemos un conflicto social gravísimo, tenemos grupos alzados en armas. Mira, cuando empezó el gobierno de Guillermo Lasso, teníamos 43 GDOs en Guayaquil. Empezó el gobierno de Guillermo Lasso. Hoy, con el gobierno de Noboa, ya han pasado dos gobiernos neoliberales, tenemos 134 GDOs, está el Cuartel de las Feas, están los choneros que se dividieron en 6 grupos, están los lagartos, están un montón de grupos alzados en armas. Estamos hablando de que cada grupo tiene al menos 50 miembros con fusiles, con HK, con cuerno de chivo, con una gran capacidad de darnos bala. Pero no solamente eso, están intercambiando en el medio del mar cocaína, primero por fusiles, primero por plata, después por fusiles y ahora por equipos para poder hackear las comunicaciones de la gente supuestamente decente. Entonces estamos ante un problema en el que la solución no va a ser militar. Aquí la solución tiene que ser súper quirúrgica, con un verdadero plan de política de prevención de las violencias y decirle a la gente, a ver, Fernando, exactamente, yo voy a ser responsable, por ejemplo, de la política de prevención de las violencias en el municipio de Guayaquil. Y es que hay que entender una cosa, amigos, eso es lo que tal vez mucha gente no comprende de este gobierno, que el gobierno está diciendo que está combatiendo, está en una guerra, que está teniendo resultados positivos, pero la situación se pone peor. O sea, peor, imagínense si antes habían, como dice aquí, 45 grupos de delincuencia organizada, GDOs, que ya es hartísimo, o sea, solo con decir que hay 1 o 2, ya podrían decir que es un montón, ¿no? Imagínense 45, y de ahí a 134, y eso solo hablando aquí en Guayaquil. Ahora, en el resto del país, Manta, Manabí, Quito mismo, que se ha vuelto también una situación que quieren tomarse ese sector. ¿Por qué se están expandiendo? ¿Será porque los están controlando? ¿Será porque hay realmente una situación real? No, es porque están viendo los grupos, estos grupos delincuenciales que el gobierno no hace nada y, o sea, es tierra de nadie. Entonces vamos aquí a cada uno a poner sus leyes, a conquistar territorios y hacer lo que les da la gana. Y el que no quiera hacerles caso, pues bala. Eso es lo que está pasando. Pero el gobierno sigue mintiendo. Y lo más triste es que la gente le sigue creyendo al gobierno. No le digas eso, es que ya los correístas dejaron así. Ese discurso, si sigue así, pues te va a llegar un día a la puerta, te va a llegar los grupos delincuenciales. Te va a decir, señor, no me diga nada, vaya a reclamarle a Correa. ¿Qué eso le vas a decir? ¿A quién le vas a reclamar? ¿Quién ya va casi 10 años gobernando este país y no pueden hacer nada? Los grupos neoliberales. No, es que Correa dejó abriendo las puertas. Ya, pues, ustedes qué esperaban entonces para que la cierren, ya, si tanto fue así como dicen ustedes, han pasado el mismo tiempo y la han empeorado la situación. ¿Se les fue de las manos? No, nunca quisieron nada, porque son cómplices de la misma vaina, como dicen. Entonces, amigos, ¿en qué estamos? Bueno, esa es la realidad, amigos. Pedro Granja lo dice clarísimo, estamos peor, amigos. Escuchamos un poco más. En 6 meses, ¿cuáles son los resultados que voy a dar? En un año, ¿cuáles son los resultados? Al finalizar el mandato, por ejemplo, quedamos en tanto. Eso hay que pedirle a los supuestos expertos. ¿Cuál va a ser la intervención en el entramado social de Guayaquil? Porque si solamente creemos que vamos a solucionar esto con garrote, con militares y disparando a los más pobres, a los más bobos, evidentemente esto se va a poner peor. Hoy somos Medellín de los 80, pero nos vamos rumbo a convertirnos en el Congo belga. Durísimo, amigos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Continuamos.